¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente, profesor Jesús Gonzalo Salas Gutiérrez, para ponerme aquí a platicar sobre lo que es el adverbio. Vamos a entrar en materia para saber cuál es la función del adverbio o cuáles son las diferentes funciones que tiene el adverbio en una oración, en una idea, en una frase. Necesitamos entonces primero saber que el adverbio en su concepto, en su inicio, dice que se considera una categoría verbal, puesto que su función principal sintáctica es la de modificar el verbo. En una oración sabemos que hay dos partes, el sujeto y el predicado. En el sujeto está el sustantivo de la persona, animal o cosa de la que se habla, y el predicado, a partir del verbo en adelante, es el que marca la acción pasada, presente y futura. En anteriores sesiones mencionamos la acción del verbo. En posterior clase vamos a hablar sobre la función del verbo. En este caso vamos a hablar del adverbio. En la oración normalmente funciona como circunstancial. También hemos visto que existe el objeto directo, objeto indirecto y el objeto circunstancial, ¿sí? En el caso del circunstancial es donde aplica el adverbio. Sin embargo, el adverbio también puede modificar al adjetivo o a otro adverbio. O sea, el adverbio puede moverse por todos lados, pero su función más precisa, su función más fija, está dentro como circunstancial. Y de pronto aparece acompañando a un verbo, ¿sí? O modifica un adjetivo, ya sea calificativo, demostrativo, enunciativo. Acuérdate que el adjetivo es lo que dice, dice cómo está, es el estado del sustantivo, de la persona, animal o cosa de la que se habla. Bien, vamos a ver otro concepto, un poquito ya más profundo, donde dice que el adverbio es una clase heterogénea de palabras con una función sintáctica predominante, llamado complemento circunstancial, pero no exclusiva, ya que, puesto que puede cumplir otras funciones. Sin lugar a dudas, el adverbio tiene una relación mayor en el verbo, de donde toma el nombre adverbum, que quiere decir junto al verbo. Según la raíz etimológica de la palabra adverbio es adverbio. Ad es antes, verbo, antes del verbo. Y vamos viendo que en su definición el adverbio tiene tres situaciones. Por ejemplo, aquí dice, reafirma que son palabras que no tienen variación en su forma, no tienen morfemas de género y número, se pueden definir atendiendo a su significado, a su forma y a su función. Por su significado, que sería la primera parte, dice que es una palabra que expresa lugar, tiempo y modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Dentro del complemento circunstancial, si se acuerdan ustedes, existe el complemento directo, que es una pregunta que se hace es ¿quién? ¿Quién? ¿Quién hace lo que el verbo dice? Y lo hace, dice lo del sustantivo. Y luego, si nos vamos al indirecto, es a quién o a quiénes, ¿sí? A quién o a quiénes recae, ¿sí? El efecto de lo que dice el sujeto. Entonces, en el circunstancial se hacen las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Donde se hace esto, donde expresa el lugar, el tiempo, el modo, la cantidad, la afirmación, la negación y la duda. Después vamos a ver ejemplos más específicos desglosando cada una de las palabras, tomándolas en cuenta y cuál es la función de cada una de ellas. Ahora nos vamos por su forma. Es una palabra invariable, es decir, no varía ni en género ni en número. Y por último, por su función. Es una palabra que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio.
Algunas palabras como menos, bastante, mucho, poco, pueden ser, según los casos, adverbios determinantes o pronombres. Miren, vamos a ver un esquema donde se refleja la presencia del adverbio en una oración, en una idea. Así de manera general, el adverbio son palabras invariables que no tienen género, que no tienen número, que expresan circunstancias de afirmación, de negación o de duda. Aquí vemos tres puntos, ¿no? Esos 3 puntos hacen referencia a, por su significado, por su forma, por su función. Por su significado sería desde el punto de vista semántico, según lo que significa. Lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Sí, significan en algunas formas, por ejemplo, lugares, aquí, allí, cerca. Por el tiempo es ahora, presente. Mañana, futuro. Después, futuro. Ahora, mañana, después, ayer, ¿sí? Pasado. Por su modo, así, mal, poco a poco. Cantidad, mucho, poco, nada. Afirmación, sí, también, ciertamente. Negación, no, jamás, nunca. Duda, quizá, acaso, tal vez. Nos vamos por el segundo rubro que viene siendo por su forma. Por su forma es, desde el punto de vista formal, puede ser en simple o compuesto, por su forma. Simples o compuestos. En los simples se componen de una sola palabra y en los compuestos, por ejemplo, terminan con mente, su terminación es mente. Ejemplo, ahí hay una flechita que se va en una afirmación, podemos decir cierto, pero para hacer un adverbio compuesto, ciertamente, de la palabra cierto, ponemos la terminación mente, entonces sería ciertamente, ¿sí? Exactamente, es de afirmación, exacto. La afirmación es exacto, por su forma, exacto. Es así. Y si lo convertimos en un compuesto, sería de exacto, exactamente, ¿sí? Y sería un adverbio compuesto. Y luego nos vamos con se forman a partir de un adjetivo. Y luego las locuciones, 2 o más palabras que funcionan como adverbios. Las locuciones es la manera en que hablamos. Poco a poco, decimos poquito a poquito, de menos a más, más a más, menos a menos, menos a más a menos, o sea, todo lo que es eso son locuciones donde están en medio de esas 2 locuciones, está un nexo, que también vamos a ver después lo que es un nexo, para que pueda hacer la separación. No, sí son, fíjense nada más que de modo, cuando decimos luego, por lo que decimos no, y lo correcto es luego, necesitamos hacer una pausa entre el primer luego y el segundo luego. Es decir, luego. No podemos decir luego. O a lo mejor podemos hacer la pausa. Sí, luego. Y para pronunciar decimos lolo, sí, lolo. Y es luego. Y va una coma en medio de esos dos, luego. Porque no puede caber un nexo ahí. Sería luego a luego en luego, ¿no? No cabe un nexo. Entonces el nexo también se convierte en un signo ortográfico, en este caso la coma. Y luego ya nos vamos a la última parte que habla sobre la función. La función que tiene de los adverbios es complemento de un verbo, complemento de un adjetivo y complemento de otro adverbio. Por ejemplo, siendo complemento de un verbo.
Hablas mal. El verbo es hablas mal. Es adverbio de, vamos viendo acá, hablas mal, de modo. ¿Por qué de modo? Porque puedes cambiar hablas bien, hablas nada, caray, hablas nada, entonces es un adverbio de cantidad. Hablas poco, caray, es de cantidad. O sea, puedes cambiar el adverbio, pero el verbo sigue teniendo la función complementaria con el adverbio. Se convierte entonces como complemento de un verbo. Si complementamos un adjetivo, el adjetivo es el que califica o determina algo del sustantivo. El sustantivo es la persona, animal o cosa de la que se habla. Por lo tanto, si digo la casa grande, ¿sí? Estoy calificando que la casa es grande. La casa verde, estoy diciendo que la casa es de color verde, ¿sí? La palabra grande y verde serían los adjetivos que están diciendo el estado en que se encuentra el sustantivo, ¿no? Entonces, complemento de un adjetivo sería, para hacerlo aún más grande, sería, si quitáramos el adverbio de ahí, diría, eres guapo. Pero si decimos, eres muy guapo, quiere decir que aparte de que eres muy guapo, o sea, magnificas la palabra, magnificas el adjetivo. Y por último, un complemento de otro adverbio. Hablas muy mal, adverbio con adverbio. Hablas muy mal, muy, vamos a ver, muy. Muy es de modo, ¿sí? No, mal es de modo y muy es, pues también de modo. Hablas muy mal, son dos adverbios de modo que se complementan, ¿sí? O sea, un mal adverbio complementa a otro adverbio. ¿Sí? Está bien siendo la explicación del manejo del adverbio. El que es más común es desde el punto semántico, porque se encuentra distribuido el lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Lugar es aquí, ahí, allí, encima, debajo. El tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después. De modo, bien, mal, regular, amablemente. De cantidad, más, muy, mucho, poco, bastante. De afirmación, sí, también, cierto, ciertamente, es compuesto, es adverbio. ¿Se acuerdan? Todo lo que termina en mente de adverbio es un adverbio compuesto. Negación, no, tampoco, nunca, jamás. De duda, quizá, acaso, probablemente, ¿sí? De pronto decimos puede, también es como de duda, puede. Aquí vienen otros casos por su valor léxico semántico. Tiempo, luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde, pronto, etc. Lugar, cerca, lejos, aquí, aquí, allí, allá, es aquí, allí, allá, aquí, allí, allá, ¿sí? Ahí también se externo de manera directa, arriba, abajo, fuera, dentro, alrededor, y luego de modo bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis, y la mayoría de los compuestos en mente, ¿sí? Cantidad, más, menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, algo. Afirmación, sí, claro, ciertamente también, desde luego, por supuesto, en efecto, ¿sí? Negación, no, nunca, jamás, tampoco. Duda, tal vez, quizá, acaso, probablemente. Y vamos a ver algunos ejemplos, empezando por aquí, diciendo que los adverbios son palabras que complementan a los verbos, a los adjetivos o incluso a otros adjetivos. Se utilizan como para expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación, etc. Por ejemplo, compré mucho, adverbio de cantidad.
mucho. Y si es una oración completa, ¿por qué? Se hace la pregunta en el verbo. ¿Quién compré? Yo. Para que no digas, yo compré mucho, o que digas, compré mucho, se sobreentiende que eres tú. Compraste mucho, te refieres a él o a ella, ¿sí? Compraron mucho, a ellos o a ellas. Pues solamente así. A diferencia del adjetivo que debe coincidir con el género y el número. Con la palabra a lo que complementa. El adverbio es siempre invariable, o sea, no cambia. Por ejemplo, mi hija sabe mucho. El adverbio es mucho, es adverbio de cantidad. Sujeto, hija. Artículo mi. Es posesivo, es un adjetivo posesivo, perdón. Adjetivo posesivo. Mi hija sabe es el verbo. Entonces, si hay sujeto, hay verbo y hay predicado completo. Sabe mucho es el predicado, entonces está completo. Y si se fijan, el adverbio de cantidad mucho no cambia, solo cambiaría el sustantivo en el sujeto y se convertiría de singular a plural. Mis hijos saben mucho. Y también cambiaría el verbo, el género y el número. ¿Sí? Se convertiría en muchos, en algunos, ¿sí? A decir, mis hijos saben mucho. Y aquí la palabra mucho, si te fijas, no cambia ni en singular ni en plural. Entonces, el adverbio mucho, que en este caso complementa el verbo saber, no varía, pese a que se cambia el género y el número del sustantivo. Hijo o hijos. Ese viene siendo la persona, animal o cosa de la que se habla y está dentro de la estructura del sujeto. Viene siendo el núcleo del sujeto o sustantivo. Esta invariabilidad permite distinguir la presencia de un adverbio de la de un adjetivo, ya que el adjetivo sí varía. Por ejemplo, leyó bastante de literatura francesa. Bastante es adverbio de cantidad. Y si lo convertimos en plural, diría, leyó bastantes libros de literatura francesa. Bastantes es adjetivo y lo acompaña el número al sustantivo. ¿Sí? Libros es el sustantivo, por lo tanto, decir bastantes quiere decir muchos libros. Estamos hablando de dos hombres. Ahora sí, los ejemplos uno por uno. De ahí, o sea, es A, H, I, acento en la I. La pelota está ahí abajo. La pelota está ahí abajo. Señalas en dónde está la pelota. Juan comió allí. O sea, Juan comió de manera directa allí. Por ejemplo, en aquí, no se vaya de aquí. ¿Ya? Ahí, allí, aquí. Allí, como que estás buscando. ¿Sí? Ahí, allí, de manera directa, aquí, ¿sí? Y luego el otro es, ven acá en cuanto puedas, ven acá en cuanto puedas. Luego, delante. El ejemplo es, mejor estás delante de otros. Lo contrario, el antónimo de delante es detrás. El gato está detrás de la mesa. Luego, arriba, el perro salta arriba de la cama. Lo contrario, sí, el antónimo es abajo. Hubo una discusión abajo del edificio. Cerca. Juan vive cerca de la casa. Y el antónimo es lejos. España está lejos de Argentina. Encima. Mis mascotas siempre están encima mío. Fuera. El tenista quedó fuera del torneo. El antónimo es, el regalo está dentro de la caja. Los adverbios de tiempo. Ya. Necesito esos papeles ya mismo. ¿Cuándo? Ahorita. Aún.
No sé si apruebo el examen. Aún no sé si pruebo el examen. No hay tiempo ahí. Hoy jugaré un partido de fútbol. Hoy. Tarde. María llegó tarde a mi cumpleaños. Puede ser María llegó temprano a mi cumpleaños. O María llegó ahorita mismo a mi cumpleaños. Ahora mismo a mi cumpleaños. Pronto. Por ejemplo, nos vemos pronto. Todavía no puedo ir. Ayer me entregaron las llaves del departamento. Perdón, no escuché, recién llego. Nunca, por ejemplo, no llueve nunca de manera tajante, de manera directa. ¿Sí? Siempre, los domingos siempre vamos a pasear. Jamás me fui de vacaciones. Ahora, quiero ver a mis amigos ahora mismo. Adverbios de modo, mal. Me fue mal en el trabajo oral. Bien, el vestido estaba bien. Regular, el albañil hizo un trabajo regular. Despacio, mi abuela conduce despacio. Así, siempre te pones así cuando te enojas. Mejor, esta comida salió mejor. Peor, este fue mi peor partido. Similar, el perro de mi hermano es similar al mío. Fácilmente, aprobó fácilmente el examen. Ahora nos vamos con cantidad. Me fue muy bien en las vacaciones. Podemos quitar la palabra muy y diría, me fue bien en las vacaciones. Pero para expresar así como con más fuerza, me fue muy bien en las vacaciones. Más. Esta prueba fue más difícil. Poco, queda poca comida. Bastante. Estudió bastante para recibirse. Demasiado. Leí demasiado este fin de semana. Menos. Mi hija tiene menos años en su primaria. Mucho. Este año resultó mucho más. Por supuesto. Nos dijo algo para pensar. Por ejemplo, de casa. Hicimos casi todo el trabajo. Por supuesto que todo esto que estamos hablando, solamente con ejercicios los vamos a poder situar. Claro que vamos a tener ejercicios a futuro. Adverbio de duda y negación. Tal vez tenga suerte y lo logre. ¿Acaso lleva el regalo o si acaso estás abriendo? Por ejemplo, quizá vayamos a verlo. A lo mejor, por ejemplo, a lo mejor se soluciona rápido. Tampoco sabía la respuesta. Probablemente lleva mañana, ese ya llega. Probablemente llega mañana. Seguramente se recuperará de la gripe y posiblemente tenga que faltar al trabajo. Los interrogativos y exclamativos es darle esa entonación, ese matiz a cada uno de ellos. Las preguntas, bueno, más antes se hacía como un tipo cancioncita, ¿no? ¿Dónde está Europa? Así cuando estaba yo en primaria, nos tenían practicando el tipo de pronunciación, pero tú puedes pronunciar, ¿dónde está Europa? ¿Cuándo saldremos? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y luego hasta el Señor lo hacemos así, ¿no? Y luego si cambiamos a la animación, es algo que te da mucho gusto. ¿Qué haces aquí? Qué impresionante vista panorámica. O sea, el tono cambia, tus facciones de cara, tus movimientos corporales. Juan,
¿Cuán grande será su casa? Ojalá no llueva, o ojalá llueva. ¿Cuánto tiempo se invierte? ¿En cuánto? ¿Y cuánta sería? ¿Cuánta gente que hay aquí? ¿Sí? Muchas gracias. En esta nube de palabras están la mayoría de las palabras que salieron de la exposición que acaban de escuchar. Y se hizo esa nube de palabras. Mucho les agradezco esta atención que tuvieron para conmigo este día y pues los espero en una próxima emisión. Su servidor, Jesús Gonzalo Salas Gutiérrez. No me retiro sin antes recordarles y solicitarles que compren su guía, la guía que les va a servir para reafirmar lo que están aprendiendo aquí con este video. Hacen la comparación de lo que estoy hablando yo con la presentación en PowerPoint con lo que está en el material. De hecho, todas las actividades que hago me baso en la guía que ustedes tienen, ya sea de manera física o de manera virtual por PDF. Es cuestión de que hagan a la escuela y pidan informes para que les puedan decir cómo hacerse eso. Les agradezco mucho la atención. Tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta pronto.